El susurro en el umbral. Crónicas de luz y oscuridad. El velo que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos es mucho más delgado de lo que la humanidad se atreve a admitir. No es un muro de piedra ni una puerta de hierro cerrado con llave. Es una cortina de humo, una bruma translúcida que ondea con el viento gélido de la noche. A veces, las entidades cruzan hacia nosotros buscando dejar una caricia, una advertencia o una maldición. Otras veces son los vivos quienes, sin saberlo, caminan por los pasillos del más allá. En una antigua casa en Argentina, el eco de unas risas infantiles solía rebotar contra las paredes de yeso descascarado. La pequeña Teresa, de apenas unos años de edad, pasaba las tardes enteras sentada en la alfombra raída del salón, hablando animadamente con el aire. Para los ojos inexpertos de los adultos, la niña jugaba sola. Pero para ella, la habitación estaba llena de vida. A su lado se sentaban Nanu y Finzer, dos hermanos gemelos de rostros idénticos y pálidos. Un niño y una niña de miradas profundas que compartían sus juguetes. El ambiente de la casa en aquellos años olía a lavanda y a café recién hecho. Una calidez hogareña que era custodiada celosamente por la abuela materna de Teresa. La anciana, una mujer de piel surcada por los años y ojos que parecían guardar los secretos del universo, nunca silenció a la niña. Al contrario, se sentaba en su mecedora de mimbre, cuyo crujir acompasado era la banda sonora de la casa, y escuchaba con devoción las historias de Nanu y Finzer. «No estás sola, mi niña», le susurraba la abuela, acariciando el cabello de Teresa con manos temblorosas pero cálidas. «Esos pequeños no son producto de tu imaginación, son ángeles. Guardianes que el cielo te ha prestado para que tus primeros pasos en esta tierra no sean solitarios. Pero el tiempo es un ladrón implacable». A medida que Teresa creció, la bruma del mundo real cegó su tercer ojo. Los gemelos se desvanecieron en el aire como el humo de una vela al apagarse, convirtiéndose en un recuerdo empolvado. La verdadera oscuridad llegó cuando Teresa cumplió 12 años. La mecedora de mimbre dejó de crujir. El olor a lavanda fue reemplazado por el hedor estéril de los hospitales y, finalmente, por el aroma denso y asfixiante de las flores de un funeral. La abuela había fallecido. Ese día, el frío se instaló en los huesos de Teresa y se negó a salir. Su corazón se fracturó con un sonido sordo que solo ella pudo escuchar. El dolor fue tan inmenso, tan devorador, que abrió una grieta en su psique, una fisura por la cual el mundo espiritual comenzó a filtrarse de nuevo. La casa cambió. El aire se volvió pesado, eléctrico, como los instantes previos a una tormenta. Caminar por el pasillo hacia su habitación se convirtió en una tortura. A menudo el silencio sepulcral de la madrugada era rasgado por una voz cristalina. «Teresa», llamaba la voz de su madre. La joven, con los latidos retumbando en sus tímpanos, corría hacia la habitación matrimonial, sintiendo el suelo de madera helado bajo sus pies descalzos. Pero al llegar, solo encontraba a su madre durmiendo profundamente, con el pecho subiendo y bajando en la penumbra. Las puertas de la casa comenzaron a recibir golpes sordos. Toc, toc, toc. 3 toques lentos, rítmicos, que hacían vibrar los cristales. Al abrir, solo la recibía la negrura del pasillo y el aire viciado de la soledad. Para cuando cumplió 13 años, la mente de la joven era un campo de batalla. La tristeza mutó en algo más siniestro. Una sombra espesa se adhirió a su espalda, susurrándole al oído que la vida no valía la pena,
empujándola hacia el abismo de la autodestrucción. En un intento desesperado por aferrarse a la vida, Teresa decidió despojarse de su antigua identidad. En su mente forjó un apodo, un nombre secreto con el que quería que el mundo la conociera a partir de ese momento, un escudo para protegerse de la muerte. No se lo dijo a nadie. Era un secreto guardado bajo llave en lo más profundo de su alma. Una tarde, mientras la luz amarillenta del sol moribundo se filtraba por la ventana, Teresa caminaba por el pasillo que conectaba con su cuarto. El silencio era absoluto. De pronto, la temperatura cayó en picado. El aire se congeló en sus pulmones. La voz no era la de su madre, era la voz de un hombre. Profunda, madura, resonando no en las paredes de la casa, sino dentro de su propia cabeza. Y no la había llamado por su nombre de pila. Había pronunciado su nuevo apodo, su identidad secreta. La chica se quedó paralizada. El vello de sus brazos se erizó. Sintió como una gota de sudor frío descendía lentamente por su nuca. Tragó saliva, con la garganta seca como lija, sin atreverse a girar la cabeza hacia la negrura del pasillo. «Sé que puedes ser esa persona», susurró el hombre, con una ternura que contrastaba con el terror que paralizaba a la joven. «Solo debes creerlo». El susurro fue como una ráfaga de viento cálido que barrió las sombras de su mente. La entidad no había venido a atormentarla, había venido a salvarla. Meses después, el Salvador tomó forma en el mundo de los sueños. Al cerrar los ojos, la joven ya no caía en el vacío negro de sus miedos. En su lugar, despertaba en paisajes de colores vibrantes y arquitecturas imposibles. Allí la esperaba él. Se llamaba Mateo. Era un joven alto, de cabello oscuro y desordenado, con ojos de un verde tan intenso que parecían brillar con luz propia, y un rostro espolvoreado de pecas. Mateo irradiaba una energía pura y luminosa. En cada viaje astral él tomaba su mano, la hacía reír, ahuyentaba los fantasmas de su inseguridad y le enseñaba a amarse a sí misma. La presencia de Mateo traspasó el umbral de los sueños. Había días en el mundo de vigilia en los que la joven caía presa de ataques de pánico. El aire le faltaba, el pecho se le oprimía y el llanto la ahogaba. Pero justo en el pico de la desesperación sentía un cambio en la atmósfera. Un olor a ozono y a lluvia fresca llenaba la habitación. Luego, el peso físico e inconfundible de unos brazos rodeando su espalda. Un calor sobrenatural la envolvía, ralentizando su respiración, calmando el galope desbocado de su corazón. Mateo, su guía espiritual, su ángel guardián, estaba allí, anclándola a la vida. Sin embargo, el mundo espiritual es un espejo de dos caras. Así como existen almas luminosas dispuestas a cruzar el velo para sanar, existen entidades terrenales que manipulan las energías más oscuras para destruir. La luz de los guías puede ser cegadora, pero la magia negra, cuando es alimentada por el odio y la envidia, echa raíces en el mundo físico, pudriéndolo todo desde adentro. Lejos de Argentina, bajo el sol abrasador y asfixiante de Barranquilla, Colombia, otra joven llamada Daniela estaba a punto de descubrir el rostro más horrendo de la maldad. Daniela vivía en una inmensa propiedad que su abuela había dividido en 3 viviendas interconectadas por un gran patio central. Era un hogar bullicioso, lleno del sonido de los pájaros tropicales y las voces de la familia. Pero la paz de ese oasis estaba amenazada por una presencia que habitaba justo al otro lado del muro.
La vecina de al lado era una figura que encogía el corazón de los niños del barrio. Su casa siempre parecía sumida en sombras, incluso al mediodía. Al pasar frente a su puerta, una corriente de aire gélido, impregnado de un olor agrio a hierbas secas y agua estancada, golpeaba el rostro. La mujer tenía una mirada depredadora, ojos oscuros y vacíos que se clavaban en la espalda de quienes osaban cruzarse en su camino. Los rumores del barrio la bautizaron con una palabra que se susurraba con pavor: bruja. El calvario de la familia comenzó de manera sutil, como un veneno de acción lenta. Cuando Daniela cumplió 14 años, una nube de desgracia se posó sobre el techo de su casa. Sus padres, que siempre habían sido un matrimonio unido, empezaron a destruirse. Los gritos comenzaron a rebotar en las paredes cada noche, rompiendo jarrones, estrellando puertas, llenando el aire de una tensión tan gruesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Al poco tiempo, la madre de Daniela cayó enferma. No fue una enfermedad común. La mujer, antes llena de vida, comenzó a marchitarse a un ritmo antinatural. Su piel adquirió un tono grisáceo, similar al color de la ceniza. Sus ojos se hundieron en cuencas oscuras, y un cansancio sepulcral la obligó a postrarse en una cama que olía a sudor frío y a medicinas inútiles. Fue en medio de ese caos que la abuela decidió plantar un pequeño árbol en el patio común, buscando atraer algo de vida y frescura ante el calor sofocante y el ambiente fúnebre de la casa. Lo que la abuela no sabía era que había plantado el instrumento perfecto para su propia ruina. Durante meses, bajo la neblina gris de las madrugadas, cuando el silencio era absoluto y la familia dormía, la vecina cruzaba sigilosamente hacia el patio privado. Caminaba arrastrando los pies sobre la tierra húmeda, acercándose al joven árbol. En sus manos nudosas sostenía un recipiente con un líquido lechoso y pestilente. Con una sonrisa macabra dibujada en sus labios secos, vertía aquel brebaje en las raíces del árbol y, con movimientos frenéticos, anudaba pequeños lazos de tela en sus ramas, como pequeñas sogas de ahorcado meciéndose al viento. Nadie la detuvo. Un extraño letargo, una niebla mental antinatural, parecía haber caído sobre la familia de Daniela. Veían a la mujer entrar, la veían regar la planta, pero sus mentes eran incapaces de procesar el peligro. Un letargo inducido, magia oscura que adormecía el instinto de supervivencia. Con el tiempo, el árbol comenzó a crecer a una velocidad monstruosa, pero no crecía hacia el cielo buscando el sol. Sus ramas gruesas y retorcidas se estiraban de manera espeluznante hacia un solo punto cardinal: la puerta principal de la casa de Daniela. Las hojas parecían garras apuntando directamente hacia el interior, canalizando un torrente de energía putrefacta directo hacia la cama donde la madre agonizaba. Cuando la madre tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital, con su cuerpo rindiéndose ante un mal que la ciencia médica no lograba descifrar, el padre, desesperado, hizo llamar a 2 sacerdotes. Al cruzar el umbral, los religiosos se detuvieron en seco. El aire en la sala era tan denso que parecía alquitrán. Uno de los sacerdotes comenzó a sudar profusamente. El otro cerró los ojos y comenzó a rezar en latín a toda prisa. «Hay una presencia aquí», murmuró el sacerdote de mayor edad, con la voz temblorosa, aferrando su crucifijo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Magia negra, muy antigua, muy pesada. Una mujer los está maldiciendo.
y toda esa inmundicia está cayendo sobre su esposa. A miles de kilómetros de allí, en Venezuela, la abuela de Daniela, ignorante de la visita de los sacerdotes, fue arrastrada por un presentimiento aterrador hacia la choza de un vidente, un hombre curtido en las artes de lo oculto. Al entrar a la penumbra del cuarto, lleno de humo de tabaco y olor a ron, el brujo ni siquiera levantó la vista antes de soltar la sentencia. «Tienes un árbol en tu patio», graznó el anciano con voz ronca, deteniendo en seco el corazón de la abuela. «Ese árbol es la tumba de tu familia. Lo han usado para sacralizar la muerte. Han enterrado un trabajo. A exactamente 5 centímetros bajo tierra, en las raíces, hay un muñeco maldito. Si no lo sacan pronto, la sangre correrá por tu casa». El pánico estalló esa misma noche, guiados por la advertencia. El padre de Daniela salió al patio armado con un hacha y una pala, bajo la luz mortecina de una farola parpadeante. El sonido del hacha, cortando la madera maldita, resonó como gritos de dolor en la oscuridad. Al destrozar el tronco, el padre cayó de rodillas y comenzó a escarbar la tierra con desesperación. Sus uñas se llenaron de lodo negro. De repente, sus dedos rozaron algo duro. No era un muñeco, eran biberones de bebé, decenas de teteritos de plástico enterrados en círculo, rellenos de caramelos podridos y un líquido viscoso y maloliente que parecía sangre coagulada. El estómago del hombre dio un vuelco, provocándole arcadas. Agarró todo aquello con guantes y corrió a arrojarlo a los basureros más lejanos de la ciudad, en un intento inútil de purificar su hogar. Pero el daño en la estructura invisible de la familia ya estaba hecho. El padre, ciego de ira, fue a enfrentar a la vecina. Los gritos sacudieron las paredes. La mujer, lejos de acobardarse, lo miró con ojos inyectados en sangre. «Te voy a ver salir de esa casa como a un perro», le escupió la bruja, con la voz cargada de veneno. «Serás un miserable el resto de tus días». La maldición se cumplió. Meses después, la oscuridad consumió el matrimonio por completo. La noche en que el padre de Daniela empacó sus maletas para abandonar el hogar de manera definitiva, una fuerte tormenta azotaba Barranquilla. Mientras el hombre caminaba hacia su auto, bajo la lluvia torrencial, Daniela miró instintivamente hacia la casa de al lado. Allí estaba ella, la vecina, parada detrás de la ventana, iluminada apenas por el relámpago. Su rostro estaba contorsionado en una sonrisa de triunfo absoluto, de orgullo malicioso. Y en sus brazos, acunándolo como a un bebé recién nacido, sostenía el muñeco que nunca lograron desenterrar. La bruja lo acariciaba, mientras observaba cómo la familia se desmoronaba, alimentándose del sufrimiento ajeno. Su hogar era un santuario lúgubre de altares profanos, un sumidero de luz donde la maldad había triunfado. Esa es la crueldad de la magia negra y de las almas que deciden operar desde el resentimiento. Pero el universo es un entramado complejo de equilibrios. Así como existen brujas que maldicen la vida, existen personas nacidas con un don natural, almas empáticas que operan como faros en la neblina del plano astral, ayudando a quienes, en su último suspiro, necesitan encontrar el camino a casa. Johanna era uno de esos faros. Desde niña había aprendido a convivir con las corrientes invisibles del mundo. Sentía las presencias en las habitaciones vacías. Leía las auras de las personas como si fueran libros abiertos. Pero el verdadero alcance de su don se le revelaría de la manera más dolorosa posible en la víspera de una tragedia.
Corría el mes de mayo. Johanna, una joven de 17 años que residía en Texas, se fue a dormir exhausta tras un día común. Al cerrar los ojos, su conciencia no se apagó, sino que viajó. Despertó en el pasillo de su antigua escuela primaria. El lugar olía a cera para pisos y a tiza, un olor familiar que la llenó de nostalgia. Caminaba entre las taquillas, esquivando a compañeros de clase cuyos rostros reconocía perfectamente. Sin embargo, el aire comenzó a espesarse. Un zumbido de baja frecuencia, como la estática de un televisor antiguo, vibró en sus oídos. En ese instante, Johanna lo supo. Estaba soñando, un sueño lúcido. Podía sentir el frío del suelo bajo sus zapatos. Podía controlar su respiración. Todo se volvió hiperrealista. Al doblar una esquina, el pasillo cambió. Las paredes desgastadas de la escuela fueron reemplazadas por un resplandor blanco, inmaculado, casi cegador. No había puertas, no había ventanas, solo luz pura. Y en medio de esa luz infinita estaba un chico. Era un joven hermoso, de rostro angelical. Tenía el cabello castaño lleno de rizos perfectos. Llevaba puesta una chaqueta de mezclilla y una gorra. Sus mejillas estaban sonrosadas, irradiando una paz profunda, una inocencia que contrastaba con la extrañeza del lugar. Johanna se detuvo, observándolo con asombro. Nunca lo había visto en su vida, pero su sola presencia emitía una calidez reconfortante. El chico giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella, y una expresión de genuina sorpresa iluminó sus facciones. «Perdón», murmuró Johanna, sintiéndose una intrusa en aquel espacio etéreo. El joven dio un paso hacia ella, sin apartar la mirada. «¿Tú me puedes ver?», preguntó él, con la voz teñida de asombro y alivio. Johanna asintió lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Sí? ¿Nos conocemos?». El chico esbozó una sonrisa melancólica, una sonrisa de despedida. «No, no nos conocemos, pero sé mucho de ti». Sin añadir más, él extendió su mano. Al tocarla, Johanna no sintió la piel fría de un sueño, sino el calor vibrante de un alma humana. Él la guió por aquel pasillo de luz infinita. Hablaron como si fueran viejos amigos que se reencuentran después de milenios. El chico destilaba amor, un amor desesperado por el mundo que estaba a punto de dejar atrás. Al final del corredor de luz se materializó una puerta. A través de ella, Johanna vio el interior de una pequeña habitación terrenal. En un sofá estaba sentada una mujer de vibrante cabello rojo, con la mirada perdida, junto a un niño pequeño. «Mira», susurró el chico, y su voz se quebró de pura devoción. «Él es mi hermanito. Lo amo más que a nada en este universo, y ella es mi madre. Daría mi vida por ellos». Johanna observó la escena con el corazón encogido. La madre y el niño no parpadeaban. Estaban congelados en el tiempo, completamente ajenos a la presencia de los dos jóvenes que los observaban desde el umbral de los sueños. Era una visión, un recuerdo sagrado anclado en el alma del chico. «Ven, quiero mostrarte una última cosa», le dijo él, guiándola hacia una especie de armario donde colgaba una chaqueta. Pero el ambiente cambió de golpe. La cálida luz blanca parpadeó, volviéndose de un tono gris enfermizo. El aire se enfrió drásticamente. De la nada, dos sombras irrumpieron en el espacio. Tomaron la forma de dos chicas de la misma edad que Johanna, una rubia, la otra de cabello castaño. Sus rostros estaban distorsionados por la prisa y el pánico. «Tienes que ir», le gritaron al chico, tirando de sus ropas de manera agresiva.
Ya vete, te tienes que ir ahora. La intromisión fue violenta, caótica. Joanna sintió como la ansiedad le apretaba la garganta. Déjenlo, ¿qué están haciendo? Gritó Johanna, intentando acercarse, pero una pared invisible de energía repelió su cuerpo. El joven de la chaqueta de mezclilla la miró por última vez. La paz en su rostro permanecía intacta, a pesar del caos generado por las dos chicas. No te preocupes, le dijo él, con un susurro que resonó en cada rincón del sueño. Ya me tengo que ir. Fue un placer conocerte, Johanna. Me hubiera encantado conocerte en la vida real. La luz colapsó. El mundo se hundió en la negrura absoluta. Johanna despertó de golpe en su cama. El corazón le golpeaba las costillas como un martillo. Estaba cubierta de sudor frío, respirando agitadamente. La sensación de haber estado frente a un alma real era abrumadora. Temblando, tomó su teléfono y grabó una nota de voz, detallando cada segundo del sueño, el rostro del chico, la mujer pelirroja, la chaqueta, la desesperación de las dos chicas que lo echaron. Necesitaba que no se borrara, que no fuera solo un sueño más. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, el teléfono vibró. Era su novio. Al descolgar, Johanna no escuchó un saludo, sino el sonido gutural de alguien que intenta no ahogarse en su propio llanto. ¿Qué pasa?, preguntó Johanna, poniéndose en pie de un salto, sintiendo cómo el estómago se le caía a los pies. Su novio balbuceaba. Hablaba en códigos, incapaz de articular las palabras que harían real la tragedia. Finalmente, entre sollozos desgarradores, la verdad salió a la luz. Su mejor amigo, Javier, un chico que Johanna sabía que existía pero que jamás había visto en persona, había fallecido la noche anterior. Su novia, una chica de cabello castaño, junto con una amiga rubia, le habían dado drogas fuertes, una sobredosis. Su corazón había dejado de latir en la madrugada, justo en las horas en que Johanna dormía. El teléfono resbaló ligeramente de las manos de la joven. El aire en su habitación se volvió plomo. Movida por una fuerza superior, Johanna abrió su computadora con manos temblorosas. Entró a las redes sociales. Buscó el perfil de Javier. Hizo clic en la página de la madre del chico. La pantalla se llenó de fotos familiares, de mensajes desgarradores que la mujer pelirroja comenzaba a publicar, llorando la muerte de su hijo mayor. Johanna hizo scroll hacia abajo, tragando saliva, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro, y entonces la vio. Una fotografía de años atrás. Un niño pequeño, de rizos castaños, cachetes sonrosados, comiendo junto a su madre, la misma mujer de vibrante cabello rojo. Un grito sordo murió en la garganta de Johanna. Las lágrimas comenzaron a derramarse por sus mejillas sin que pudiera controlarlo. El chico del sueño no era un producto de su imaginación, era Javier. En el momento exacto en que las drogas paralizaban su corazón terrenal, mientras su novia castaña y su amiga rubia entraban en pánico en el mundo físico y le gritaban que se fuera, que escapara, que no se muriera ahí. El alma de Javier había sido expulsada de su cuerpo. Desorientado en el tránsito hacia el más allá, Javier había sido atraído por la luz espiritual de Johanna. No buscó a su familia para no asustarlos. Buscó a alguien con el don de ver en la oscuridad. Quería despedirse del mundo humano mostrando aquello que más amaba en su vida terrenal. Quería un último momento de paz antes de cruzar la puerta definitiva. Días después, durante el funeral, la atmósfera estaba cargada de una tristeza asfixiante.
Johanna observó, escondida en la parte trasera, cómo la exnovia que lo había arrastrado a la adicción daba un discurso hipócrita. Mientras la novia actual, la de cabello castaño que estuvo presente en su muerte, lloraba en silencio, cargando con la culpa de haberlo echado del mundo físico. Johanna cayó en una profunda depresión, lloraba la pérdida de alguien a quien nunca estrechó la mano en la vida real, pero cuya alma había tocado la suya en la eternidad. La chica del don comprendió, a través de las lágrimas, el abrumador peso de su sensibilidad, porque el mundo invisible no discrimina. Para la pequeña Teresa, los espíritus fueron su ancla y salvación frente a sus demonios internos. Para la familia de Daniela, la magia negra fue el martillo que hizo añicos su paz, demostrando que la maldad humana puede tomar formas aterradoras. Y para Johanna, su mente fue la sala de espera, el umbral luminoso donde un alma aterrorizada y perdida encontró 5 minutos de paz para decir adiós. El velo sigue ahí, delgado, ondeando en la oscuridad de nuestras habitaciones. Y aquellos que saben mirar nunca están verdaderamente solos.